La clase guerrera samurái ha sido durante mucho tiempo el símbolo más icónico del Japón feudal. Hombres de acero y honor, forjados en una ética que lo exigía todo. Lealtad absoluta, valentía sin fisuras y una disposición inquebrantable a morir con dignidad. Ya en el año 1180, los principios que guiaban a estos guerreros giraban en torno a esos dos pilares inamovibles. Pero el mundo cambia, los imperios se transforman, y lo que parecía eterno, no lo era. En 1635, Japón cerró sus puertas al mundo exterior. Este aislamiento puso fin a la era de los mercenarios samuráis que operaban en el extranjero y los obligó a volcar toda su energía hacia adentro. Con el tiempo, dejaron de ser solo guerreros y se convirtieron en una clase política de enorme peso, sosteniendo el poder del shogunato durante más de 2 siglos. Eran los dueños del orden, los guardianes de la tradición. Pero llegó el siglo XIX, y con él, la era Meiji. Japón se abrió al mundo de manera forzosa, remodeló su estructura política de arriba a abajo y comenzó a absorber las ideas, las armas y los métodos de Occidente. En ese proceso, los samuráis fueron perdiendo terreno. Sus privilegios se erosionaron, su rol quedó en entredicho, y su modo de vida, el único que conocían, comenzó a desmoronarse ante sus propios ojos. Sin embargo, el fin de los samuráis no llegó en silencio. No llegó con una firma en un papel, ni con una rendición pacífica. Llegó con sangre, con acero y con una última rebelión que sacudió a todo Japón, la rebelión de Satsuma. Y en el centro de todo esto hay un nombre: Saigo Takamori. Considerado ampliamente como el último samurái, Takamori nació en 1827 en el dominio de Satsuma. Desde joven, estuvo profundamente motivado por los ideales guerreros, el deber, la lealtad al emperador y el rechazo a todo lo que amenazara el alma de Japón. En su formación influyeron corrientes filosóficas que ponían el acento en la divinidad del emperador y en una desconfianza visceral hacia la occidentalización. Con los años, esa desconfianza no desapareció, sino que se transformó en algo más profundo. Una devoción casi religiosa a su nación y al camino del guerrero. Como líder de los asuntos militares del dominio de Satsuma, Takamori fue una pieza clave en el derrocamiento del shogunato Tokugawa y en la restauración del poder imperial en 1868. Fue él, más que nadie, quien empujó ese cambio. Y fue precisamente ese cambio el que acabaría destruyendo todo lo que él amaba. Porque la restauración Meiji, orquestada casi en su totalidad por samuráis como él, terminó volviéndose contra la propia clase guerrera. El nuevo gobierno reorganizó el sistema de clases, recortó los salarios de los samuráis, prohibió el uso de katanas en público y eliminó el derecho a portar el tocado tradicional. De golpe, los hombres que habían construido ese nuevo Japón se encontraron sin lugar en él. El rencor fue creciendo, la indignación también. Si te está gustando este recorrido por la historia, suscríbete al canal. Hay mucho más por descubrir. Satsuma fue el único dominio que se resistió abiertamente a ser absorbido por el nuevo estado centralizado. Y sus samuráis eran los más furiosos de todos, porque habían sido los más comprometidos con la causa que ahora los aplastaba. Nadie sentía esa traición con más intensidad que ellos. Fue entonces cuando estalló todo. En febrero de 1877, los estudiantes de la Academia de Samuráis, que dirigía Takamori, tomaron por la fuerza los arsenales de Kagoshima. El movimiento no fue ordenado por él, pero tampoco lo rechazó, lo asumió. Y cuando poco después descubrió que existía un complot apoyado desde Tokio para asesinarlo, tomó eso como una señal definitiva. El gobierno había perdido su legitimidad moral. La vida del emperador podía estar en riesgo. Era el momento de actuar. Así comenzó la rebelión de Satsuma, y Saigo Takamori se puso al frente de ella. Su objetivo nunca fue derrocar al emperador. Eso es fundamental entenderlo. Takamori le era profundamente leal. Lo que quería era llegar a Tokio, hablar con él directamente y convencerlo de dar marcha atrás en las políticas que estaban destruyendo el alma de Japón.
Esa convicción lo guió durante los 8 meses que duró la rebelión. El primer gran movimiento fue el asedio al castillo de Kumamoto, una de las 3 grandes fortificaciones del país. Sus murallas medían 20 metros de altura. Contaba con 49 torres, 6 de ellas alzadas sobre acantilados, junto a 2 arroyos que podían embalsarse para formar un foso natural. Nunca había sido tomado. Los samuráis de Takamori atacaron con la táctica que conocían y honraban: el combate directo, cuerpo a cuerpo, cara a cara. Era el método tradicional de la guerra japonesa y era también el reflejo de su ética: pelear con honor, aunque costara la vida. Pero los defensores del castillo solo necesitaban una cosa: tiempo. Durante 55 días seguidos se libraron batallas sin descanso. Los rebeldes atacaron una y otra vez. Las murallas no cedieron. Y mientras Takamori malgastaba hombres, munición y el elemento sorpresa frente a esas piedras inamovibles, el ejército imperial preparaba su respuesta al otro lado del país. Cuando los rebeldes finalmente abandonaron el asedio y huyeron hacia la aldea de Kiyama, ya era demasiado tarde. La base cayó el 21 de abril. Los hombres de Takamori se retiraron más al sur, debilitados, escasos de recursos, atrapados en una guerra de guerrillas que nunca habían querido librar. A mediados de agosto, lo que había comenzado como un ejército de decenas de miles de hombres se había reducido a entre 3.500 y 10.000 combatientes, según las distintas fuentes. El ejército imperial, en cambio, estaba armado con rifles capaces de disparar 6 tiros por minuto, 18 baterías de artillería y una flota de barcos de guerra. Disponía de casi 59 millones de balas más al inicio del conflicto. Los samuráis, por su parte, preferían las espadas y los arcos. Solo unos pocos portaban armas de fuego. No era ignorancia, era convicción, y esa convicción los estaba matando. El 23 de septiembre, a Saigo Takamori solo le quedaban 40 hombres. Sus guerreros eran perseguidos por soldados imperiales en las colinas de Shiroyama, bajo una lluvia de balas que no tenía fin. En algún momento de ese caos, Takamori quedó gravemente herido. Entonces ordenó a su segundo al mando que lo decapitara, y así murió el último samurái. ¿Por qué perdieron? La respuesta tiene varias capas. Desde el principio, los rebeldes estaban en desventaja numérica, sin armas suficientes y sin financiación. Pero más allá de los recursos, hubo errores estratégicos decisivos. El primero fue la incapacidad de Takamori para capitalizar el descontento que existía en otras regiones del país. Si hubiera logrado unir a otros grupos rebeldes bajo una misma causa, podría haberse organizado una contrarrevolución antes de que el gobierno tuviera tiempo de reaccionar. Pero no lo hizo, y en parte porque subestimó al enemigo. Él, como la mayoría de sus samuráis, creía que un campesino reclutado nunca podría ser un soldado de verdad. Ese error de soberbia fue letal. El segundo error fue el asedio a Kumamoto. Perdió allí lo más valioso que tenía: tiempo, ventaja, hombres y munición, todo sacrificado en el altar del honor. El gobierno aprovechó esas semanas para organizar una respuesta que ya no pudo detenerse. El tercer error fue, quizás, el más profundo de todos, y también el más humano. Los samuráis de Takamori eligieron sus espadas sobre los rifles. Eligieron el combate honroso sobre la táctica eficaz. Eligieron morir bien antes que sobrevivir de cualquier forma. El código del Bushido, esa filosofía de honor y sacrificio que los definía, se convirtió al mismo tiempo en su mayor fortaleza moral y en su mayor debilidad militar. Muchos historiadores creen que Takamori nunca esperó realmente ganar, que una de sus razones más profundas para liderar la rebelión fue simplemente poder morir, como lo que era, un samurái, con honor, con propósito, sin rendirse ante un mundo que ya no tenía lugar para él. Si eso es cierto, entonces, en cierto sentido, ganó. Murió como quiso vivir. La rebelión de Satsuma fue aplastada. Los samuráis desaparecieron como clase. Japón siguió adelante, moderno, industrializado y occidental en muchos aspectos. Pero la figura de Saigo Takamori
quedó grabada para siempre en la memoria colectiva del país como el hombre que eligió el honor sobre la supervivencia y la tradición sobre el progreso. Un símbolo de lo que se perdió en ese tránsito inevitable hacia otro mundo. Si te gustó este video, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Cada semana reconstruimos los lugares y momentos que cambiaron la historia.